¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más de Breves Historias de Fútbol, aquí en tu canal favorito de El Oso Pirata. El día de hoy vamos a hablar de un evento de temporada baja que se podría decir que es de los estelares para la NFL. Estamos hablando de el draft de la NFL. Todos sabemos que el draft de la NFL es donde los equipos eligen a sus prospectos que vienen de hacer su carrera en colegial para tenerlos como profesionales. Pero ¿cuándo inició todo este proceso? Era el año de 1933 y Bert Bell, en aquel entonces dueño de las Águilas de Filadelfia, quería contratar a un fullback. Esto con la intención de darle más fuerza a su equipo, con la mala suerte de que no pudo contratarlo, ya que este jugador decidió irse a los Dodgers de Brooklyn. Sí, había unos Dodgers de Brooklyn en la NFL, pero esa es otra historia. Al no poder firmarlo, él se dio cuenta que para que la liga pudiera sobrevivir, había que dar las mismas posibilidades de atraer talento a todos los equipos por igual. Y es por eso que en el año de 1936, los equipos hacen el primer draft de jugadores colegiales hacia la NFL. En aquel entonces, con 9 rondas. Hay que tomar en cuenta, muchos de estos jugadores, todos los jugadores antes de este año, todos los jugadores colegiales eran agentes libres, podían firmar con el equipo que quisieran. También la NFL era una liga en aquel entonces un poquito más que amateur. Honestamente, muchos de los jugadores al terminar su carrera colegial preferían dedicarse a la ingeniería o a la medicina o a lo que hubieran estudiado. ¿Por qué? Porque les era más redituable que jugar en la NFL. Entonces, en el año de 1936 tenemos el primer draft en la historia. Y continuando con la historia, en el año de 1936 se da el primer seleccionado en la historia del draft. Era un fullback de la Universidad de Chicago de nombre James Bernwager, seleccionado irónicamente por las Águilas de Filadelfia, que habían tenido el peor récord en la temporada anterior. Con la mala suerte para las Águilas de que Bernwager no jugó un solo partido en la NFL, ya que para él era mejor dar un paso hacia el mundo real y dedicarse a lo que había estudiado que lo que las Águilas le podían pagar por ser un jugador de la NFL. Es un draft muy atípico, muy distinto a lo que tenemos hoy en día, ya que en ese entonces los equipos no tenían un seguimiento de los jugadores colegiales, no había scouts. Prácticamente toda la época de los 30 y principios de los 40 se lo aventaron sin scouts, únicamente con lo que leían en la prensa o por ahí si había algún jugador muy destacado que veían en la televisión. Pero, bueno, en el radio, ni en la televisión, pero no había un específico para darle un seguimiento a cada jugador. Hay que tomar en cuenta, honestamente, en aquel entonces la NCAA tenía inclusive hasta 3 campeones nacionales. Todo era de boca en boca y era como se elegían o se le ponía el ojo a los prospectos. Esto cambia empezando los 40, cuando los equipos inician el proceso de seguimiento y el proceso de scout de todos estos jugadores a fin de conseguir a los mejores prospectos para sus franquicias. El draft estuvo variando durante algunos años con 6 rondas, 9 rondas y llegó a haber hasta 14, 15 rondas. ¿Por qué? Porque cada año eran más los equipos que sacaban jugadores y esto se hacía de esa manera. Se había estado manteniendo regular o irregularmente, pero en 1960 es el momento en el que hay cambios más drásticos en la liga. Con el nacimiento de la AFL, una liga paralela, la AFL empezó a robarse, por así decirlo, los prospectos colegiales para llevarlos a sus equipos. Esto hizo que la NFL, buscando adelantarse a la AFL y que no les pudieran robar los jugadores, adelanta su draft. Durante esos años no era raro ver un draft en pleno agosto de jugadores colegiales, así como también un sistema de niñeras. Este fue un secreto y medio raro, en el cual los scouts de la NFL hacían compromisos con los jugadores de colegiales
para que ellos no hablaran con los scouts de la Liga Americana. Esto cubierto también por coaches. Inclusive por ahí hasta el gobernador de Oregon estuvo involucrado buscando proteger que los jugadores se quedaran de la NFL, no brincaran a la AFL. Todo esto termina cuando finalmente se da la fusión de ambas ligas y quedan en común con un mismo draft en común para las dos ligas, ahora ambas conferencias en una sola liga, y es el sistema que tenemos hasta estos años. Pero, ¿y cuáles son las reglas del draft? Vamos a continuar entonces con eso. Y arrancando con lo que ya es el draft en sí. Todos lo conocemos, el draft son 7 rondas en las que los equipos por turnos van eligiendo jugadores. Para hacer una paridad en la liga, el equipo con el peor récord tiene el primer turno para elegir, esto con la intención de que se lleven al mejor jugador disponible. Después van con el segundo peor y así hasta llegar al campeón del Supertazón. 32 turnos para 32 equipos, del peor récord al mejor récord, al campeón del Supertazón. Eso es lo que se conoce como una ronda. Y tenemos un total de 7 rondas. Pero hay un detalle bien importante que muchas veces no le ponemos tanta atención y es el rondas suplementarias. Las rondas suplementarias son compensaciones que la liga puede dar a ciertos equipos dependiendo ciertas condiciones, hasta un máximo de 32. Estas pueden ser para un equipo que ha perdido muchos agentes libres restringidos, se les puede otorgar una selección o varias selecciones suplementarias. También ahora con el reglamento de que si tú tienes un coach de minorías o contrataste un coach de minorías, también se te asigna una ronda suplementaria o una selección suplementaria. Las selecciones suplementarias únicamente se pueden ubicar entre las rondas 3 y 7. Nunca puede ser en la primera o en la segunda. Esto para que obviamente no tengan una ventaja injusta. Y estas son asignadas por la liga. Factores: equipo que perdió muchos agentes libres restringidos. La regla de minorías o por una fuerza desmedida de calendario. Un equipo que tenga una fuerza desmedida de calendario también puede recibir una ronda suplementaria. Atentos con eso, porque de repente hay equipos que de sus 16, ahora 17 partidos, tienen 14 o 13 contra equipos de récord ganador. Ellos se pueden acreditar una selección más. Y eso es con respecto a las rondas. Ahorita también, como en todo en la NFL, con las selecciones se ha hecho negocio y eso lo vamos a explicar a continuación. Y es de esta manera, los equipos, al igual que con los jugadores, sus activos, pueden cambiar sus selecciones a otros equipos. Las pueden cambiar por otras selecciones o las pueden cambiar por jugadores o una mezcla de ambas. Digo, ahorita lo hemos visto mucho con jugadores que les dan primera, segunda, te doy otro quarterback, dame a tu quarterback, los cambian como si fueran barajitas. Hay ciertas restricciones que la NFL ha puesto a estos intercambios. Uno de ellos, de los más notables, es a partir del año 2000. En ese año, el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay dio su primera y su tercera selección de draft, más $7 millones, para hacerse de los servicios del coach Jon Gruden, en aquel entonces de los Raiders de Oakland. Esto, obviamente todos sabemos, termina el año siguiente, Gruden ganando el Supertazón contra los Raiders, etc. Pero la NFL indica que después de ese cambio no se puede realizar cambio de selecciones de jugador por un coach. Lo que nos lleva también a otros años en el que surge la primera de las dos reglas Ricky Williams. En el año de 1998, el entrenador en ese entonces de los Santos de Nueva Orleans, Mike Ditka, declara públicamente que él está dispuesto a dar todas sus selecciones de draft para tener la oportunidad de ser el 1 o el 2 del draft.
con la intención de tomar a Peyton Manning o a Ryan Leaf, que eran los estrellas en ese draft. Obviamente ni Indianapolis ni tampoco el equipo de San Diego hicieron caso a esta oferta. Al año siguiente, Ditka diciendo: necesito una persona imponente y voy a dar todo mi draft para tenerla, lo vuelve a hacer. Esto vuelve a caer en oídos sordos de unos gigantes de Nueva York, pero fue escuchado por unos Pieles Rojas de Washington. Y esos Pieles Rojas de Washington le dicen: véngase todo su draft, tenga mi selección, y con esa selección eligen a Ricky Williams. La NFL, a partir de aquel año, impone una regla en la que los equipos no podían tener más de 10 selecciones en un solo draft. Ya en estos años creo que no pueden tener más de 12. Con la intención de que los equipos no apuesten su futuro en una sola elección y que eso les pueda generar años de estar a la baja. ¿Por qué? Ricky Williams en sus primeros años con los Santos no funcionó. Y era el único jugador que tenían de ese año. Fue un año que prácticamente todo su talento novato lo dejaron ir. Y esto desemboca a que el equipo, en lugar de mejorar, empeora. Esas son las reglas en cuestión de selecciones de los equipos. Adicional a eso, hay una regla en la ronda. La primera ronda son 10 minutos para elegir a tu jugador. Durante la segunda ronda tienes 7 minutos. De las rondas 3 a las 6 tienes 5 minutos. Y durante la ronda 7 tienes solo 4 minutos para elegir a tu jugador. Si se termina tu tiempo y no elegiste a tu jugador, el equipo que está enseguida puede elegir al jugador que ellos quieran, y después a ti, que se te pasó el turno, puedes hacer tu elección. Esto ya ocurrió 2 veces con los Cuervos de Baltimore, en el año 2003 y en el año 2011, que ellos perdieron o dejaron. En el año 2003 dejaron pasar su turno. ¿Para qué? Por cuestiones de dinero, y decirle al jugador: no te elegí en el 13, te elegí en el 14, por lo tanto te voy a pagar tanto dinero menos. Y le pasó en el año 2008, le pasa a los Pieles Rojas de Washington en una situación que estuvo de miedo. ¿Por qué? Porque los Pieles Rojas de Washington, con el número 7, no meten a tiempo su selección, pasando el turno a las Panteras de Carolina, que eligieron a un tal Cam Newton. Todos sabemos de qué están hablando, y que el equipo de Washington dejó ir. Eso es en cuestión de reglamento. Si yo no elijo en tiempo, el siguiente equipo después de mí puede hacer su elección. Ya nada más nos vamos. Oye, ¿y a quiénes pueden elegir? Para que un jugador sea elegible, debe cumplir los siguientes requisitos. El primero de ellos es haber tenido al menos 3 años desde que se graduó de high school, mínimo de 3 años. O bien tener una permanencia de 3 años en cualquier equipo colegial. Hay que tomar en cuenta que algunos de ellos su primer año lo descansan como redshirt. O una última regla es aquel jugador que se ha graduado de sus estudios, también puede serse elegible para el NFL. Hay una excepción para esta regla, que son jugadores que llegan después de 7, 8 años, llegan al draft. ¿Por qué? Porque no pueden entrar antes. Y nos referimos a los jugadores que pertenecen al equipo del ejército, al equipo de la Fuerza Aérea o al equipo de la Naval de Estados Unidos, ya que ellos, al terminar su carrera como colegiales, tienen que hacer su servicio militar obligatorio por aproximadamente 4 o 5 años, y después de eso ya pueden entrar al draft como si recién estuvieran graduados. Eso, pues sí, una cosa dura, pero aún así algunos han logrado hacer carrera. Hay una cosita más que se llama draft suplementario. El draft suplementario es para esos jugadores que no entraron en el draft en abril, pero antes de iniciar la temporada, estamos hablando en julio, ya no pueden jugar en su universidad o deciden dar el paso como profesionales.
Esto nos ocurrió con Terrell Pryor, que Terrell Pryor se había quedado un año más a jugar, no entra al draft de abril y en julio no lo nombran titular, se pelea con su coach en Ohio State y decide dar el paso como jugador profesional, siendo elegido en una tercera ronda en ese draft suplementario. También ahí suele ocurrir. Y solamente para anécdota y despedirnos, te voy a dejar una pregunta para que me la respondas aquí en los comentarios. Hay un jugador que tiene todos sabemos que es un honor ser elegido en la primera ronda, que tienes posibilidades de hacer una carrera muy grande en la NFL. Pero hay un jugador que se lleva de premio una cena muy especial y el apodo de Mr. Irrelevante. ¿Qué jugador es al que se le da la distinción de Mr. Irrelevante? Ponlo aquí en los comentarios. Te agradecemos el habernos visto una vez más aquí en tu canal de El Oso Pirata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos estés viendo. Y nos vemos en la próxima.